Hola, muy buenas tardes, queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a la última clase del módulo número 2. Y en esta clase abordaremos el circuito eléctrico, que es referente a la unidad 1 de electricidad, y también abordaremos la unidad número 2, que hace relación al magnetismo y a la electricidad que hemos estado ya trabajando en las clases anteriores. Para comenzar, definiremos lo que es un circuito eléctrico. Y podemos decir que un circuito es un camino cerrado por donde circula la corriente eléctrica. Ya nosotros hemos aprendido lo que es una corriente eléctrica, ¿cierto? Y se define como el flujo de carga eléctrica que se moviliza por un conductor. Como en este caso, ¿cierto? En la imagen podemos ver cómo estas cargas eléctricas asociadas a los electrones se pueden movilizar en un sentido gracias a la fuente de poder o el voltaje que genera una diferencia de potencial y que permite, ¿cierto?, o impulsa a los electrones a movilizarse. Dentro de todos los circuitos eléctricos habido y por haber, ya sea simple, en serie, paralelo o mixto, existen tres elementos que son fundamentales y que permiten el funcionamiento de este circuito. Uno de ellos es la fuente de poder, ¿cierto? Gracias a esta fuente de voltaje, que suministra una diferencia de potencial, los electrones o las cargas eléctricas pueden fluir por todo el circuito, ¿ya? Sin este voltaje no pasa la corriente eléctrica. Número 2, deben existir también conductores. En este caso tenemos los cables de cobre, que son buenos conductores de la corriente eléctrica y permiten, ¿cierto?, el flujo a través de ellos y hacia algún dispositivo o elemento. Número 3, necesitamos también ocupar esta energía eléctrica que llega y la tenemos que ocupar, ¿cierto? O transformar en otro tipo de energía, ya sea como en la ampolleta, en luz y en calor. O también en movimiento, trabajo, en lo que queramos obtener. Como podemos darnos cuenta entonces, en un circuito eléctrico existen estos tres elementos fundamentales que permiten que el circuito funcione con normalidad. Si alguno de estos falla, ¿cierto? El circuito no está respondiendo con normalidad. En nuestra casa, la instalación eléctrica también es un circuito, donde la fuente de voltaje está dada por los cables que ingresan a nuestro hogar. Si ustedes observan el cable, ¿cierto?, que se desprende del poste de la luz, podemos darnos cuenta que no es tan largo y que no tiene un mayor grosor. Si pudiéramos analizar por dentro este cable, podríamos darnos cuenta que existen dos cables, ¿ya? Y solamente para estudio lo vamos a representar por colores. El primero se denomina cable fase, ¿ya? Y este cable fase está a un voltaje de 220 volts. Recuerden que todos los artefactos eléctricos que utilizamos en nuestra casa funcionan a un voltaje de 220 volts, ¿ya? Por lo tanto, este voltaje nos permite utilizar el computador, el celular, la licuadora, la lavadora, etc. El segundo cable, que está representado por el color azul, se llama cable neutro. Y este cable se encuentra a 0 volts, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, existe una gran diferencia de voltaje entre estos dos cables. Gracias a esta diferencia, entonces, podemos circular corriente eléctrica por el enchufe, ¿cierto? Y después por el cable que conecta, por ejemplo, a la licuadora o al computador. Si ustedes se dan cuenta, también en nuestros enchufes existen tres orificios, ¿ya? Y que cada uno va a estar conectado a uno de los cables ya mencionados. Si se pueden observar, ¿cierto? En los extremos, uno de los dos está conectado al cable fase y el otro al cable neutro. Por lo tanto, los extremos del enchufe generan una diferencia de potencial o voltaje. Y también observamos que existe un tercer orificio central que está conectado al cable de conexión a tierra. Este cable de conexión a tierra es muy importante ya que nos permite descargar los objetos
que han ido acumulando carga eléctrica, y si esto no se pudiera descargar, nosotros sufriríamos una descarga eléctrica. Por lo tanto, el cable a tierra está conectado al tierra. Si ustedes salen de su casa y observan, van a observar que debajo del medidor existe un cable que se entierra a la tierra, ¿ya? Y que al ingresar pasa por todos los enchufes de nuestro hogar, y que al estar enchufado, ¿cierto?, a algún artefacto tecnológico, se va a unir o conectar con la capa externa de este artefacto y va a sacar todos los electrones o carga eléctrica que haya, ¿cierto?, de sobra en este artefacto, y así la tierra, ¿cierto?, al estar en contacto con tierra, se descarga el artefacto, ¿ya? Por eso es muy importante este cable. Ahí. ¿Ya? Entonces, a nuestro enchufe llegan 3 cables, como ya hemos dicho: un cable de potencial o cable fase, un cable neutro y un cable de tierra. En los extremos, entonces, podemos darnos cuenta que estos dos se conectan a un cable fase que presenta un mayor voltaje, 220 volts, y en el otro extremo encontramos que está unido al cable neutro que tiene 0 voltaje. Y en el centro tenemos el cable de tierra. Esto, al estar enchufado a un artefacto eléctrico, permite su funcionamiento, ¿cierto? Como por ejemplo ahí tenemos la lavadora que está funcionando. Gracias a esta diferencia de potencial también, la corriente eléctrica puede llegar a este artefacto tecnológico y así permitir su funcionamiento. Otro artefacto que es muy importante es el interruptor, ¿ya? Y existen 2 tipos de interruptores en nuestro hogar: el interruptor y el interruptor automático. El interruptor normalmente que nosotros utilizamos, ¿cierto?, es este, que podemos ver en la imagen, que nos permite apagar o encender una ampolleta. Pero en definitiva, el interruptor permite activar o desactivar el funcionamiento de un circuito. Por ejemplo, prender o apagar una ampolleta o cualquier otro aparato eléctrico. Este artefacto o este interruptor está conectado principalmente al cable fase, ¿ya?, que es el que lleva un potencial de 220 volts. Por lo tanto, este interruptor va a regular el paso de la corriente hacia el dispositivo o artefacto que estamos utilizando. Tenemos también el interruptor automático, que todas las casas lo presentan, y que cuando se origina un corte o una falla eléctrica, por lo general estas 2 manillas se bajan. El interruptor automático también es un dispositivo de protección contra sobrecargas y cortocircuitos, ¿ya? Que tiene la capacidad de actuar cuando se detecta las fallas sin dañarse, lo cual permite su restablecimiento una vez que se resolvió el inconveniente, ¿cierto? A diferencia de los fusiles que, como lo vemos en la ampolleta, por lo general cuando se genera un cortocircuito, estos fusibles se queman, ¿ya? Bueno, hemos llegado entonces al final de la unidad número 1, que es referente principalmente a la electricidad, y para ello, para retroalimentar lo que ya vimos, lo dejo invitado a desarrollar las actividades de su libro, página 36, y a leer lo último que queda de la unidad 1, ya porque lamentablemente por tiempo no se puede ver todas las unidades, pero sí se toca la más relevante, pero lo dejo invitado para que también puedan leer y retroalimentar lo último que quedó de la unidad número 1, ya que también es muy importante.